Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el profesor Oscar Luna y aquí traigo un video que les había prometido y que vamos a realizar. Muy bien, en esta lectura que tenemos para esta semana, para el día de hoy, tenemos un artículo de Salvatore Bartolotta en donde tenemos este análisis, esta exposición de los problemas que surgen cuando hay una traducción de una lengua a otra, en este caso del italiano al español. Pues muy bien, este tema es muy importante porque nosotros como estudiosos de las lenguas, del español en correlación con otras, pues en algún momento vamos a tener este trabajo que es muy importante, que es el de hacer traducción. Ojalá ya algunos lo hayan hecho, si no en su momento lo harán, es algo muy importante. Hay que manejar muy bien la lengua, tanto la nativa como la que vamos a trabajar y vamos a traducir. Bueno, como ustedes pudieron haber visto, el autor ocupa varias cuartillas introduciendo, explicando qué problemas encontró, cómo va a trabajar, qué metodologías, qué autores, qué diccionarios. Y finalmente llegamos a una parte que es muy importante, en la que él separa por apartados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un primer apartado en donde habla acerca de los dialectos de origen italiano, en donde básicamente se centra en tres palabras: la palabra mafia, mafioso, y en la palabra roba. Como todos sabemos, pues efectivamente la mafia siciliana es muy famosa en todo el mundo y nos ha legado esta palabra de mafia y mafioso. No hay problema con la traducción, prácticamente todos entendemos lo que significa, pero con la palabra roba, por ejemplo, el autor explica que se puede uno confundir y puede uno creer que se puede traducir literalmente, cuando no es así. Cuando roba se puede entender allá en Sicilia como ropa. Después tenemos otro apartado en donde nos habla de regionalismos específicos, por ejemplo una palabra como Gebbia, que él analiza que está mal traducida por el autor, ya que la traduce como si fuera una acequia, lo cual en cierta manera sería incorrecto, ya que sería una especie de aljibe, aunque obviamente hay que tomar en cuenta que él lo está viendo desde Europa, ¿no? En América sí tuvimos aljibes en la época colonial, pero posteriormente ya no hay, serían tal vez acequias. Entonces ese sería un problema en cuanto a la traducción, qué término sería el más adecuado. Otro ejemplo que él pone, por ejemplo, bueno, el ejemplo es camerino. Camerino, pues todos lo hemos escuchado, los que han trabajado teatro, los que saben de danza, los que han estado en grupos que se presentan ante otros, ante un público principalmente, pues saben que un camerino es un espacio, un cuarto pequeño en donde uno puede arreglarse, vestirse y todo lo demás. Ahora dice el autor, bueno, un camerino es un relativo, es relativo, ¿no? En cuanto a la traducción que hace el autor, pues él propone cuartito, cuartucho, y básicamente es absoluto el criterio que él utiliza, ¿no? En un tercer apartado nos habla de los préstamos dialectales, por ejemplo, esta palabra vidrioso, ¿no? Los ojos. Cómo ocuparlo, cómo traducirlo, él lo propone, lo van a leer, ustedes van a tomar sus propios juicios, sus propias decisiones. Otro sería el verbo ponerse, el otro sería permitir que una persona llegue a una casa, que le des posada, diríamos tal vez acá en México. La palabra bambino, niño, que el autor lo traduce como de la tercera persona del plural a una segunda del singular. Entonces ahí son criterios, ustedes los van a leer, ustedes van a hacer, van a tomar sus decisiones, si está bien o está mal, o qué otra opción pueden proponer. Un ejemplo bastante interesante es el de Gloria Mía, ¿no? Esa es la traducción que da al español, aunque pues nosotros en México pues prácticamente no utilizamos esa palabra. En todo caso sería vida mía, ¿no? Tenemos
Otro apartado, por ejemplo, donde nos habla de términos meridionales, y hay una palabra que es omertá, que dice el autor del artículo está mal traducida porque el autor la propone como una ley del silencio, como una hermandad de la mafia. No sé, acá en México, por ejemplo, pues tenemos términos muy coloquiales, muy propios, en donde pues podemos traducirlo tal vez como, no sé, chitón, una palabra muy capitalina, que es guardar silencio, estar dentro de un grupo de poder en donde no puedes hablar. En fin, hay varias formas en las que se puede traducir en el español de México, pero siempre va a ser un problema porque ya saben, lo que se habla en una región no corresponde forzosamente en otra. Por ejemplo, lo que se hace en el centro, las formas dialectales, pues son muy diferentes a las de Tijuana, a las de Mérida, Yucatán, y así podemos ver que son muy específicas en ciertas partes de nuestro México. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado en el momento en que se hacen traducciones. Hay que respetar, hay que utilizar palabras que no sean ofensivas, altisonantes, que no provoquen problemas, ¿no? Y en la última parte nos habla de términos usados por semejanza semántica con voces dialectales. Y aquí se pone bien interesante el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, en un verbo como brincicare en italiano, pues él da varias propuestas, como manosear, como palpar, como tocar. Nosotros tal vez acá en México traduciríamos como manosear, y él en el español de España lo traduce como palpado. Y así, en este apartado es bastante interesante, ahí es donde puedes sacar más provecho y ver cuáles son las propuestas, cómo son las traducciones, ustedes qué harían, qué palabra, qué término ocuparían. Y básicamente eso sería lo que tendrán que hacer en su presentación PowerPoint. Concentrarse en estos 5 apartados, ver cómo son utilizadas estas palabras en la traducción, y ustedes mismos proponer si está bien, si está mal, qué términos utilizarían. Los que han hecho traducción pues también pueden atreverse a poner sus ejemplos, o incluso si han visto algunas traducciones medio confusas, medio raras, pues también pueden citarlas, pueden ponerlas. Espero que con este pequeño video les haya ayudado un poco, y discúlpenme por todas las molestias, por los problemas que hemos tenido. En verdad lo siento mucho, espero que no nos afecten demasiado, y pues estoy aquí con ustedes. Soy Oscar Luna, me despido, muchas gracias por todo.